a una tierra lejana para buscar a sus hermanos. Fíjense el versículo 14 de Génesis 37. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Viajó muchísimas millas, muchos kilómetros, buscando a sus hermanos y preguntando por el camino: ¿a dónde están mis hermanos? El Señor Jesucristo también salió del cielo y vino a una tierra lejana, buscando a sus hermanos perdidos. Nos dice en San Lucas 19 y el versículo 10, en cuanto a Jesús, lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Lo que se había perdido. Igual que los hermanos de José estaban perdidos y José fue enviado por el Padre para buscarlos, de la misma manera Jesús fue enviado por su Padre para buscar en este mundo a sus hermanos perdidos. Ahora quiero que noten que José en realidad traía para sus hermanos dones. Génesis 37 y el versículo 18 y 19. Génesis 37 y el versículo 18 y 19. Está trayendo regalos del Padre. Dice allí: cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? He aquí viene el soñador. Fíjense que sus hermanos manifiestan para con José ¿qué cosa? Odio. Y dice aquí que no quisieron ¿qué? Recibirlo, sino que más bien querían ¿qué? Querían matarlo. Ahora yo pregunto, ¿sucedió lo mismo con Jesús? Claro que sí. San Juan 1 y el versículo 11. San Juan 1 y el versículo 11 dice esto: a lo suyo vino y los suyos no le ¿qué? Y los suyos no le recibieron. Ahora yo pregunto, ¿había alguna causa válida por la cual los hermanos de José le tenían tanto odio? ¿Alguna razón válida? No. No había ninguna razón justificada para que ellos lo odiaran. Y sin embargo, lo odiaron sin causa. Quiero que noten San Juan 15 y el versículo 25 sobre Jesús. Dice en San Juan 15, 25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. También encontramos en la parábola de los obreros de la viña, en San Mateo el capítulo 21 y el versículo 37 y 38, unas palabras supremamente interesantes. Ustedes recuerdan que el dueño de la viña envió obreros para trabajar en su viña. Y ellos maltrataron a sus mensajeros. Mandó a otros mensajeros y también los maltrataron a ellos. Finalmente mandó a su propio hijo. Y fíjense lo que dijeron del hijo. San Mateo 21 y el versículo 37 y 38. Dice: finalmente envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Ven la semejanza entre esos versículos y la experiencia de José? Dice que cuando los labradores vieron al hijo, entre sí dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para tomar su heredad. Exactamente lo que hicieron los hermanos de José. Dice que lo vieron de lejos, dijeron: aquí viene el soñador, e hicieron planes para matarlo y para quitarle su herencia.
Otro paralelo interesante entre la experiencia de José y la experiencia de Jesús es la que encontramos en Génesis 37, 21 y 22. Génesis 37 y el versículo 21 y 22. Aquí encontramos a uno de los hermanos de José, Rubén, que es el hijo mayor de Jacob. Y dice en el versículo 21 y 22, cuando Rubén oyó esto, de que estaban planeando matarlo, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Ahora, podría parecer noble esto, pero Rubén, como el mayor, debería haber dicho en ese momento, no vamos a matarlo, lo vamos a devolver sano y salvo a su padre. Pero en vez de eso, no tuvo la columna vertebral de tomar una decisión por temor a la reacción de sus hermanos. Lo interesante es que Jesús tuvo una experiencia semejante. Cuando el Señor Jesucristo compareció ante Poncio Pilato, Pilato sabía que era inocente. Y sin embargo, a pesar de que podría haber librado a Jesús, no lo hizo. No tuvo la columna vertebral, no tuvo la fuerza moral para librar a Jesús. Dice en San Juan 19 y el versículo 12 lo siguiente. San Juan 19 y el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, lo mismo que quería hacer Rubén con José. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato no tuvo la columna vertebral para librar a Jesús sabiendo que era inocente. Rubén tampoco tuvo la fuerza moral para librar a José, aunque sabía que también era inocente. También es interesante notar que a José le quitaron su manto. Note lo que dice Génesis 37 y el versículo 23. Génesis 37 y el versículo 23. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, la túnica preciosa que le había dado su padre. Sus hermanos le quitaron la túnica. Ahora yo pregunto, ¿al Señor Jesucristo también le quitaron la túnica? Note lo que dice San Mateo 27 y el versículo 28. San Mateo el capítulo 27 y el versículo 28. Dice aquí, y desnudándole, le echaron encima un manto de ¿qué? Un manto de escarlata. Fíjense que a Jesús también los soldados le quitaron su manto. Igual que los hermanos de José le quitaron el manto precioso a él. Y luego es interesante notar que a José lo ataron antes de echarlo en una cisterna. Ahora escuchen bien, la palabra cisterna que se usa allí en Génesis, el capítulo 37 y el versículo 24, es la misma palabra que se traduce en Isaías 38, 18 con la palabra sepulcro. Es decir, la cisterna en realidad era el sepulcro de José. Los hermanos consideraban que echándolo allí iban a permitir que muriera y que nadie supiera lo que había sucedido con él. Es decir, la cisterna era el sepulcro de José en las mentes de sus hermanos. Lo ataron y entonces lo echaron en la cisterna o en el sepulcro. Lo mismo sucedió con Jesús. Según San Lucas 23 y el versículo 53, a Jesús lo ataron después de quitarle su manto. Y luego, según San Mateo 27 y el versículo 2, lo colocaron en una tumba vacía a donde nadie había sido colocado. Jesús también fue colocado en un sepulcro.
Es interesante notar que José también fue vendido por uno de sus propios hermanos por 20 piezas de plata. Nota lo que dice en Génesis, el capítulo 37 y el versículo 28. 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sus propios hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Yo pregunto, ¿al Señor Jesucristo lo vendieron por piezas de plata? Claro que sí. Note lo que dice San Mateo 26 y el versículo 15. San Mateo el capítulo 26 y el versículo 15 dice, hablando de Judas, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿qué cosa? Le asignaron 30 piezas de plata. El número es distinto, pero ambos fueron vendidos por el círculo más cercano a ellos por piezas de plata. Es interesante notar también que los hermanos de José mataron a un animal en lugar de matar a José y mancharon su manto. Noten lo que dice Génesis 37 y el versículo 31 y 32. Versículos 31 y 32. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Es decir, que con José mataron a un animal y mancharon su túnica. Interesante que el Señor Jesucristo murió como un sacrificio, lo que no pasó con José, porque hubo un sustituto en lugar de José. Pero el Señor Jesucristo murió y fue vestido antes de morir con un manto de escarlata, es decir, un manto rojo que era color de sangre. Es interesante notar el sufrimiento que tuvo el padre por lo que pasó con José, su separación de José. Note lo que dice Génesis 37 y el versículo 34 y 35. Versículos 34 y 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. De la misma manera, el padre de Jesús sufrió cuando el Señor Jesucristo murió. El padre entregó a su propio hijo y los 3 días de sufrimiento no fueron solamente de Jesús, sino fue el sufrimiento del padre viendo la experiencia por la cual estaba pasando su hijo. Es interesante notar en la historia de José que José llegó a ser siervo antes de que pudiese ser señor. Note lo que dice en Génesis el capítulo 39 y el versículo 3. Génesis el capítulo 39 y el versículo 3. Dice, y vio su amo, es decir, el amo de José, Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense que según esta historia, José se convirtió en siervo de Potifar y todo lo que hacía José prosperaba en su mano. ¿Saben que la Biblia enseña lo mismo en cuanto a Jesús? Dice que aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse.
sino que se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice en Filipenses el capítulo 2.